El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica. Luego que el presidente de la República presentara oficialmente el borrador de 108 páginas de la reforma tributaria, los congresistas empezaron a sentar sus posiciones a favor y en contra. Hay quienes consideran que no es momento para nuevos impuestos y otros creen que es necesario para afrontar la crisis económica generada por el COVID-19. Voces a favor y en contra ha generado la nueva reforma tributaria. Hay quienes consideran que es la única forma de salir de la crisis económica que tiene el país por cuenta de la pandemia. Apoyamos la urgente política social propuesta que impulsa el ingreso de los colombianos más vulnerables. Programa de ingreso solidario revierte tendencia de pobreza y nos conduce a superar la miseria. Gratuidad en universidad pública universal para estratos 1, 2 y 3 es el empuje que la educación requiere. Excluye del pago del IVA a 4 millones de hogares. Contiene un enorme incentivo a la generación de empleo joven, mayor y de mujeres. Diversos parlamentarios inconformes con algunas de las medidas están promocionando salir a las calles para marchar en contra de este proyecto de ley. Creyeron que a punta de mermelada iban a manejar el Partido Liberal. No van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo, este partido no va a tomar esa decisión, porque es totalmente inconveniente. Aunque tiene 10 congresistas en contra, el gobierno tendría a su favor 20 votos, entre ellos los 5 dirigentes del Centro Democrático, los 4 conservadores, 6 del Partido de la U y 5 de Cambio Radical, que terminarían apoyando el proyecto después de múltiples reparos y ajustes al mismo. El presidente de Porcolombia, afiliado al gremio de la porcicultura, Jeffrey Fajardo, advirtió que las medidas propuestas en materia del IVA en la nueva reforma tributaria provocarán un aumento en la carne de cerdo y podría facilitar el ingreso de productos importados a más bajo costo al país. Los costos para los productores de la carne de cerdo en materia del IVA representan al menos el 8%. Según la reforma tributaria, este beneficio se perdería obligando a trasladar este costo al consumidor final. Y hemos venido haciendo esfuerzos gigantes con las grandes superficies para poder establecer una estrategia de sustitución de importaciones para que sea la carne de cerdo colombiana la que consumamos los colombianos, y esos esfuerzos se verían absolutamente frustrados por una decisión de carácter tributario como esta. Pero el panorama de los avicultores con la nueva reforma tributaria tampoco es alentador. El presidente de este gremio, Gonzalo Moreno, afirmó que con los cambios en el IVA provocarán un incremento en la carne de pollo y en los huevos. El régimen de bienes exentos hoy en día nos ha permitido que el sector avícola sea uno de los más formales del agro colombiano, porque esas devoluciones de IVA de los insumos para no trasladarse a los consumidores exigen de declaración de impuesto de renta, exigen formalidad laboral de los trabajadores y formalidad ambiental. Esa formalidad que tenemos hoy con el agro colombiano se va a perder si eliminan el régimen de exentos. Los directivos de ambos gremios agrícolas sostuvieron que se verían afectados con las importaciones de estos productos al país a bajo costo. El proyecto de sostenibilidad, como lo ha llamado el gobierno, o reforma tributaria, también propone gravar con IVA para los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. Otra de las propuestas de la reforma tributaria está el cobro del IVA en los servicios públicos domiciliarios, como el agua, el alcantarillado, el aseo y la energía eléctrica. Según el viceministro de Hacienda, este cobro se le aplicará a los contribuyentes que hacen parte de estos estratos, porque cuentan con los recursos económicos para ayudar a apalancar los proyectos sociales que beneficiarán a los más pobres. Existen unos subsidios cruzados en los cuales los que están en los estratos más altos pagan una compensación adicional, una sobretarifa adicional para cubrir los servicios públicos de los más necesitados. Entonces se está sustituyendo esa compensación. El gobierno fue enfático en sostener que los estratos bajos seguirán recibiendo los subsidios para el pago de los servicios públicos. A los servicios públicos, los estratos 1, 2 y 3, no se van a gravar con IVA. A modo de ejemplo, un consumo que hoy cuesta 100.000 pesos, después de aprobada la reforma tributaria, tendrán que pagar 119.000 pesos.
Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el cobro de la sobretasa a las empresas logrará desestimular la inversión extranjera y la generación de empleo. Al tiempo calificaron la reforma tributaria como ambiciosa, pero poco oportuna con la crisis económica generada por la pandemia. Impuestos como el IVA y la sobretasa en la renta para las personas naturales consideran que puede afectar la reactivación económica. Desde este gremio anunciaron que analizarán el proyecto de la reforma tributaria. El proyecto radicado hoy es bastante fuerte, es un proyecto ambicioso, quizás el más ambicioso de la historia del país, que merece detallado análisis. Seguimos insistiendo en que quizás no es el momento oportuno de presentarlo. La pandemia avanza, las restricciones siguen y obviamente las posibilidades de trabajo y empleo son menores. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró en 3.620 pesos con 40 centavos. El euro en 4.309 pesos con 65 centavos. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el precio del barril cerró en $66 con 74 centavos. El café en la bolsa de Nueva York, la libra, cerró en $1 con 29 centavos. Y antes de irnos a una pausa, la cifra del día que tiene que ver con la reforma tributaria, que necesita 86 votos para ser aprobada en el Senado de la República y 54 votos en la Cámara de Representantes. Es decir, necesita 140 votos para poder ser aprobada.